Listo, entonces con autorización de ustedes ya iniciamos el proceso de grabación. Pues esperemos a ver si se conectan ahora más estudiantes, ojalá que sí. Como les venía entonces comentando, ya realicé efectivamente la revisión de todas sus actividades. Ya la última pues que teníamos pendientes del trabajo final, que era la actividad 6. Esos trabajos en general, digamos que en las calificaciones hubo de todo. Y digamos que las calificaciones que se dieron de sobre 4 realmente estuvieron muy bien estructuradas. De pronto, en algunos casos, faltó la construcción puntual de esa matriz, que si bien es cierto dentro de la estructura del proyecto o del trabajo, la estaban mencionando, no estaba construida como tal la matriz, que en últimas es el último entregable de la metodología del marco lógico. Recuerden que la metodología del marco lógico tiene varios pasos. Por eso también les preguntaba si habían visto también los EVAP que yo he puesto también en la plataforma, porque allí expliqué paso a paso y lo ejemplifiqué claramente, diligenciando efectivamente una matriz de marco lógico, pero desde un inicio, o sea, estructurando todo desde el análisis de involucrados, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de las alternativas, la estructura analítica del proyecto, el resumen narrativo del proyecto, que ahí desde ese paso 6, que es el resumen narrativo del proyecto, es donde empieza a armarse la matriz, junto con los siguientes pasos, que es los indicadores objetivamente verificables, los medios de verificación y los supuestos. Esos 4 pasitos son los que se arman ya la matriz. Y luego viene un último paso, que es el de monitoreo y evaluación del proyecto. Entonces encontré estructuras bien interesantes. Hubo varias notas de 5, pero entre ellas, la verdad, un trabajo que presentaron por ahí que fue excelente, la verdad que ese sí merecía el término excelente. Varios 5, varios 4,5, varios 4, pero asimismo encontramos notas de 3, notas de 2 y muchas de 1. Y, y digamos que me da tristeza en el tema con las notas de 1, porque lo que identifiqué es que allí lo que hicieron fue realizar una copia exacta sobre una página que yo les dejé a ustedes en material de apoyo, una página de consulta. Y de esa página de consulta lo que hicieron fue copy-paste, de manera exacta, hicieron el montaje de todo el trabajo. Y claro, el trabajo estaba completo, pero no fue un trabajo donde realmente se hizo a conciencia de una situación, de una problemática real que efectivamente había que trabajar. Y en esa problemática real, pues es, y ahí te complemento también un poco, Erika, es, digamos, lo que yo les había también mencionado es, si bien es cierto, tenemos una situación de la parte social con respecto a la vulnerabilidad de los derechos humanos, de ahí es donde nacen una infinidad de posibilidades de implementaciones de proyectos. Entonces yo por eso les había a ustedes la oportunidad de, si querían irse efectivamente por ese lado, o de su área de trabajo o un proyecto que ya ustedes estuvieran empezando a arrancar, a iniciar propio, hacerlo también de esa manera como parte del sector privado. ¿Por qué de esta forma? Porque la metodología del marco lógico se utilizaba mucho más para el sector público. Y digo que se utilizaba, no quiere decir que es que ya no se esté utilizando, no, era que única y exclusivamente se manejaba para el sector público, precisamente para todas estas temáticas sociales. Pero ya esa metodología se ha venido implementando en el sector privado y en el sector educativo. Y desde el sector educativo venimos implementándola, tomándole el sector educativo como una matriz principal, desde ahí rebotando mucho hacia el sector público, precisamente con esas problemáticas sociales que se presentan, sin dejar de lado, por supuesto, el rol que ustedes hacen en sus empresas de poderlo implementar en el sector privado, quienes efectivamente pues están en el sector privado. Entonces, por eso les había dado la oportunidad de que lo trabajaran con el sector efectivamente que quisieran. ¿Cuál es
el objetivo de esta actividad? Que ustedes pudieran efectivamente practicar y llevar, a la implementación de las, digamos, de esa matriz de marco lógico que, como les comentaba ahora, es el último entregable de la metodología de marco lógico. El entregable de la metodología de marco lógico es, ¡pum!, la matriz. Eso es lo último que yo entrego en esa metodología, donde ya lo tengo ya todo listico. Pero más allá de ese entregable es que efectivamente fuera con base en esas situaciones reales que ustedes viven en el día a día, en la parte social o en sus empresas en la parte privada. Entonces, el objetivo era clarísimo. Yo poder identificar la problemática y partiendo desde ahí, buscar una solución y tener la posibilidad de implementar dicha solución, o sea, de poder practicar la implementación de la metodología del marco lógico. ¿Sí? Ese es efectivamente el objetivo principal de esta actividad. Y era desarrollar simplemente, pues básicamente esos mismos pasos, identificar lo que les había hecho desde un comienzo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué es Definir lo el primero? problema. Exactamente, eso es lo primero que teníamos que identificar, el problema. Y entonces cuando yo identifico el problema, ahí lo primero que yo luego, ya tengo identificado el problema, ¿cuál es el siguiente paso? Que fue lo primero que les puse a realizar en la primera sesión que tuvimos. ¿Quién lo recuerda? No, estoy bloqueada porque me voy directamente a objetivos, árbol de Antes del árbol de problemas y antes del árbol de objetivos. las personas que intervienen en el problema. Y antes de ello, Profe, pues yo me acuerdo que nos pusiste a averiguar sobre una metodología, algo así en la primera clase, pero no sé si sea eso porque la verdad yo también ya me pasa lo de Erika, me transfiero al árbol de problemas y de objetivos. listo. Cuando yo estoy identificando en mi área un problema, ¿yo qué entro a revisar? ¿Los qué? Los procesos. Exactamente. Los procesos y los procedimientos, porque tenemos el proceso, que es esa actividad grande principal, y los procedimientos son ya esos individuales. Entonces, era efectivamente lo primero que teníamos que hacer, identificar esos procedimientos que yo estoy realizando dentro de mi área con el fin de poder mirar si sí son los suficientes, si necesito incluir más y en qué posición, si los procedimientos que estoy haciendo los estoy haciendo efectivamente de manera ordenada o hay alguno que tenga que cambiar de posición, o si hay procedimientos que digo, no, esto me sobra, esto tengo que cambiarlo o simplemente lo quito, me está sobrando y empezamos a hacer reducción también de esos procedimientos, ¿sí? Eso es, digamos, lo primero que teníamos que ir realizando. Identificamos esos procedimientos, identificamos el orden, qué sobra, qué le falta, en qué posición van quedando y asimismo poder identificar esa problemática y empezamos a a armar ese árbol de problemas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ya identificados esos problemas, porque pueden ser varios, yo tengo que entrar a mirar, a darle prioridad a cuál primero voy a atacar para darle solución. O si definitivamente son todos los que sí o sí de inmediato tengo que darle solución. Primero debo mirar a ver prioridades. Listo. De estos problemas que se nos están presentando, bueno, ¿cuál es entonces al cual vamos a entrar efectivamente a atacar? Y cuando hablamos pues del término atacar, pues hacemos referencia a a reducir las posibilidades de inconvenientes que se nos puedan presentar a raíz efectivamente de esa problemática. Listo, hasta ahí tengo, digamos, esa partecita. Entonces, ¿qué empiezo a mirar? Bueno, el análisis de involucrados. Entonces, voy a empezar a ingresar todo lo que tiene que ver con la implementación de un proyecto, donde parte de la implementación del proyecto, una partecita,
es la metodología de marco lógico. Pues si nosotros hablamos de forma general de un proyecto, recordemos que un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí. Tienen que estar articulados, con el fin de poder satisfacer las necesidades o resolver los problemas dentro de un tiempo determinado. Cuando nosotros hablamos de un problema para implementar un proyecto es porque sí o sí tengo que darle solución. Y cuando hablamos de la implementación de ese grande, de forma general de ese proyecto, independientemente de la metodología que utilicemos, ese proyecto como tal tiene un ciclo de vida, que son básicamente 5 fases. La primera fase es el inicio. ¿Qué hago ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí cuando estoy en la parte del inicio? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál será esa parte inicial? Bueno, entonces les voy contando. Esa parte de inicio del proyecto general, todavía no he llegado a la parte de la metodología de marco lógico, el proyecto general. Listo, entonces la primera fase o ciclo de vida, del ciclo de vida, que es el inicio, es la definición preliminar y la autorización formal. Es decir, ahí en esa parte de inicio es donde yo ya estoy involucrando ¿qué? Valga la redundancia, parte de la metodología del marco lógico, que es el análisis de los involucrados, la identificación del problema. Ahí es donde ya empiezo a mirar eso, porque a raíz de ese análisis de involucrados y de identificación del problema, es donde yo voy a levantar la mano y a solicitar esa autorización formal para poder ir haciendo un análisis de una posible implementación del proyecto. Luego viene una segunda fase que es la planificación. Ahí ya es donde se da toda la definición y la planificación ya detallada. Ahí entonces, ¿qué es lo que entro a hacer? Ahí ya empiezo a trabajar el árbol de problemas, el árbol de objetivos y el análisis de alternativas. Entonces, fíjense que dentro de todo lo global del proyecto, hay momentos en donde ya voy involucrando la metodología del marco lógico. ¿Y por qué tengo que hacer esto allí? Claro, porque ya tengo que tener claramente definido cuál es el problema principal, que es efectivamente lo que, que hablábamos del tronco, pero qué es lo que me está causando esos problemas y adicionalmente esos problemas que me está ocasionando. Una cosa es qué me causa el problema y otra cosa es qué me ocasiona dicho problema. Entonces, hablábamos de un ejemplo. Bueno, listo. Miremos el tema de que el problema principal es el aumento de las quejas y reclamos por parte de los clientes. Bueno, ¿qué me está causando esos problemas? Aquí es donde vienen entonces las raíces, que es lo que hace que se me esté presentando este problema. ¿Qué me está causando estos problemas? ¿Y qué me está ocasionando? Es decir, a raíz de este problema, ¿qué está sucediendo aquí? Que son las hojas. Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo que se nos están yendo los clientes, se nos están yendo empleados, a raíz de que se nos van clientes, pues obviamente reducen las ventas y se nos están disminuyendo también las utilidades. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar ese árbol de problemas. Y empezamos a contrarrestarlo ¿contra qué? Con el árbol de objetivos. Que el tallo en el árbol de problemas o el tronco viene a ser siendo paralelo y en la misma línea para armar el tronco del árbol de objetivos. Entonces, si mi problema es aumento de quejas y reclamos, en el árbol de objetivos el tronco, ¿qué tiene que ser? Disminución de quejas y reclamos, o sea, todo lo contrario. Y para yo poder disminuir las quejas o reclamos, ¿qué necesito aquí para poder lograr este cometido? Y a raíz de este cometido, de que efectivamente logre disminuir las quejas o reclamos, ¿cuáles van a ser entonces los resultados que son efectivamente esas hojas? Entonces, esa parte que ya concierne directamente a la metodología del marco lógico es la que va a estar
dentro del segundo ciclo de vida del proyecto en general, que es la planificación. Viene el análisis de alternativas, que ya es donde empezamos a mirar con todas esas lluvias de ideas, esas posibles soluciones y poder identificar pues cuál sería entonces la principal solución para poder empezar a trabajar sobre ella. Una vez tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, viene entonces la tercera fase del proyecto, que se llama ejecución, que es ya donde nosotros vamos a llevar a cabo el plan de gestión del proyecto. Y cuando nosotros vamos a llevar a cabo ese plan de gestión del proyecto, que es en esa ejecución, ahí es donde ya tengo que tener lista la totalidad de la matriz del marco lógico. Es decir, allí yo ya tengo que tener, ahí ya está estructurada la parte analítica del proyecto, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué necesito? Dentro de esa parte de ejecución, debo tener listo el resumen narrativo del proyecto, los indicadores objetivamente verificables, los medios de verificación y los supuestos. Porque con base en eso es donde ya voy a arrancar efectivamente a trabajar en la ejecución de dicho proyecto. Hay otras cosas adicionales que tengo que estar ahí implementando precisamente, no incluso desde ahí, desde la ejecución, sino desde atrás, desde el inicio y la planificación. Hay cosas paralelas, diferentes de la metodología de marco lógico, pero que también tengo que estar implementando porque estamos hablando del proyecto en general. ¿Cómo qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que tener ahí listo? ¿Será que necesitamos un cronograma? ¿Será que necesitamos un presupuesto? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creo que sí. Exactamente. Entonces, fíjense que dentro de la metodología del marco lógico en ningún momento se habló de presupuesto, de cronograma. ¿Por qué? Porque no hacen parte de la metodología del marco lógico. Pero por fuera de esa metodología, como implementación general del proyecto, vuelvo y repito, la metodología del marco lógico es solo una particita de la implementación de todo un proyecto. Pero hay otras cosas que hacen parte de él que las acabo de denunciar. El cronograma y el presupuesto, claro. ¿Por qué el presupuesto? Porque es que yo necesito saber cuánto necesito de inversión para poder arrancar. Yo necesito saber cuánto necesito de capital, qué necesito, ejemplo, de maquinaria de equipo, qué necesito de muebles y enseres, qué necesito de estructura física de edificaciones. Eso hace parte efectivamente de ese presupuesto. Pero resulta que hay cosas en el presupuesto que no necesariamente tengo que desembolsarlas de inmediato. Puede ser que el proyecto vamos a implementarlo para 3 años, pero desde ya yo no voy a soltar la plata que necesito para esos 3 años. No, va a haber momentos en donde voy a ir teniendo que hacer otros desembolsos, pero eso tiene que estar dentro del presupuesto. Por eso el presupuesto tiene que estar atado al cronograma, porque el cronograma es lo que ya me va a definir los tiempos, las actividades, las personas y los costos. Ya el cronograma es más al detalle, no es tan general, sino ya más el detalle. Tengo el cuadro grande, pero empiezo detalle a detalle. ¿Y por qué al detalle? Porque ahí voy a empezar a identificar en el cronograma para el primer mes qué actividad hay que hacer, quién lo va a hacer, cuánto cuesta hacerlo. Entonces ahí involucro el tiempo, involucro a las personas, el recurso humano, e involucro el recurso financiero. Y este recurso financiero es el que está atado directamente al presupuesto. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas voy a necesitar? Porque puede ser que tengamos qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto cuesta hacerlo, pero también qué más necesitamos como materia prima para poderlo realizar. No, es que para poderlo hacer necesitamos comprar esta maquinaria. Entonces ahí es donde viene dentro del presupuesto cuánto me vale esa maquinaria y dentro del cronograma en qué momento necesito tener lista esa maquinaria, por ende en qué momento necesito estar entregando el dinero para la compra de esa maquinaria. Y eso es efectivamente lo que me va llevando en el tiempo. Y adicional a eso, yo tengo que estarme proyectando
con todos los estudios que se hace ya en la empresa, listo, yo voy a montar efectivamente este proyecto, la inversión es esta, pero también tengo que tener presente, una vez implementado el proyecto, qué ingresos va a empezar a obtener efectivamente la empresa y empezar a hacer los cálculos, los ingresos versus los gastos para mirar efectivamente qué utilidad nos va quedando e ir mirando con una proyección esos valores que yo tengo que proyectar a futuro, tengo que traerlos a presente y desde hoy poder identificar si ese proyecto que se me va a demorar 3 años implementarlo es o no es rentable. Porque yo no voy a montar un proyecto así porque sí. Yo tengo que buscar efectivamente con la implementación de un proyecto ¿es para qué? Es para darle solución a un problema que actualmente tengo. Pero ese problema me está causando disminución en las utilidades. Entonces, con la implementación del proyecto, ¿yo qué tengo que mostrar? Nuevamente, aumento de esas utilidades. Pero ¿de qué forma se van a aumentar? ¿En cuánto se me van a aumentar? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que yo estoy realizando en este momento? Porque es que para hacer la inversión, una buena parte del porcentaje de la inversión, tengo que desembolsarla ya. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a estar recuperando efectivamente esa inversión? Y eso hace partecita, es otra partecita, así como la metodología del marco lógico, para la implementación de ese proyecto en general. Entonces, esa tercera fase de la implementación de un proyecto es precisamente llevar a cabo ese plan. Y viene una cuarta fase, que es el control, que es lo que llamamos también medir o supervisar regularmente el avance. Ese control yo tengo que estarlo haciendo, es lo que llamamos monitoreo y seguimiento o control y seguimiento. Ese tiene que ir de manera transversal desde el inicio de la primera fase, porque ese es el que me permite poder articular y poder tener claridad si efectivamente lo que se está desarrollando, lo que se está ejecutando, va de la mano con lo que se planeó. Entonces, ahí yo para poder montar un control, pues tengo que tener claridad qué es lo que voy a revisar y cuáles son los resultados que se deben tener para poder identificar si efectivamente si se está ejecutando de la manera adecuada como se planeó. Si se está ejecutando bien, listo, le damos el check. Pero resulta que si no se está ejecutando bien, tenemos que hacer un pare e identificar qué está sucediendo. Y ahí nos toca entonces devolvernos a esa parte de la planificación para mirar a ver si fue que nos quedó algo mal en la planificación o en el camino que se nos desvió, que lo que se está ejecutando no está acorde con la planificación. Pero si nosotros identificamos efectivamente un desvío y decimos, no, hay que hacer un ajuste. Venga, un momentico, que hay que hacer un ajuste, listo. Pero no es así porque sí, venga, ajustemos y ya, porque es que eso vale plata y vale tiempo. Y cuando hay que hacer un ajuste, ahí es donde hay que hacer lo que llamamos un control de cambios, que es hacer otro documento que va junto con el documento de inicio del proyecto. Se hace ese otro documento donde se debe aclarar qué fue lo que se identificó, cuáles fueron las fallas, qué fue lo que pasó, cuál es la nueva solución, qué se va a hacer en ese momento, cuánto nos va a costar en tiempo y en dinero y quién lo va a hacer. Eso es importantísimo. Por eso, cuando nosotros, ya te doy la palabra, Diego, cuando nosotros estamos implementando un proyecto, por eso nosotros decimos, tenemos que equivocarnos lo más rápido posible. Porque cuando nos equivocamos lo más rápido posible, vamos a evitar efectivamente esos gastos en tiempo y en dinero. Pero cuando se nos va extendiendo y vamos bien adelante en el proyecto, identificamos algo donde hay que hacer una corrección, ahí nos va a salir caro. Señor Diego, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Diego Profe, Fernando. pues como el tema del trabajo me sirvió, pues de hecho para mi trabajo, pero yo quedé con una duda en el tema de los supuestos, sí, porque en el caso mío, pues la solución más inmediata era adquirir un nuevo programa de inventarios, pero en el caso de los supuestos, quedé como con la duda, no, pues yo los realicé, no, pero sí quedé como con la duda de los supuestos. Pronto
de explicarme más o menos con un ejemplo de los supuestos en ese caso, y probamos en mi caso, cómo se aplicaría? Claro que sí, ya lo miramos, Diego Fernando. Gracias. Termino aquí la idea y ya lo miramos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el proyecto general, pero entre ese proyecto no podemos dejar de un lado esa metodología de marco lógico. Entonces, esa metodología que estoy implementando precisamente en esa parte de la ejecución es donde también tengo que hacerle monitoreo y evaluación. Una cosa es el monitoreo ya general a todo el proyecto y otra cosa es el monitoreo a esa misma metodología que yo estoy implementando. Y cuando efectivamente ya todo está bien, viene entonces la quinta y última fase de la implementación de un proyecto, que es el cierre, que es donde ya se formaliza la aceptación del proyecto, donde todos contentos y ya eso ya empieza a funcionar solito y a recibir utilidades y a tener a nuestros clientes satisfechos, ¿sí? Que sea efectivamente una gran experiencia para nuestros clientes. Porque básicamente lo que nosotros buscamos en nuestros clientes, ¿qué es? Pues efectivamente es la satisfacción. Eso es lo que tenemos que buscar efectivamente en nuestros clientes, ¿sí? Eso es un tema ya de economía, que no voy a ahondar pues en ella en este momento. Entonces, eso es lo que tiene que ver, la implementación de ese proyecto general y esa metodología marco lógico. Entonces, retomando, en esa metodología marco lógico, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es el análisis de los involucrados. ¿Quién me recuerda qué son los involucrados? ¿Quién me recuerda quiénes son los involucrados? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Profe, pues son como las partes interesadas del proyecto, ¿no? Exactamente, son esas personas que están efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, interesadas en el proyecto como que, o que de alguna manera, pues están relacionados con el proyecto, de alguna manera los tocamos. Son los clientes, son los proveedores, son los consultores que nosotros necesitamos también traer, el mismo personal de la compañía. Y en esa parte de análisis de involucrados tiene que ver mucho el tema de la comunicación, tiene que haber una comunicación constante hacia ellos también, ¿sí? Luego del análisis de involucrados, ya otra vez retomando ya la metodología marco lógico como tal, recuerden que tenemos ese árbol de problemas, que es efectivamente el que nos va a representar esa situación problemática, ubicando sus causas en las raíces que ya les había dicho, el conflicto central que es el tronco y los efectos que son las hojas. Luego viene el árbol de objetivos, que es todo lo contrario al árbol de problemas. Aquí ya vamos a entrar a mirar ese árbol de soluciones. ¿Cuáles son esas causas que se convierten en medios y las hojas se van a transformar en fines? ¿Sí? Y obviamente vamos a necesitar también unas raíces para identificar, pues, cuáles son esas actividades que voy a desarrollar, esos componentes que voy a desarrollar precisamente para poder lograr ese principio que es el que tenemos aquí como tal en el tronco. Luego viene el análisis de las alternativas. Recuerden que aquí es donde ya nos tenemos que poner en acción. El soñar, el empezar con lluvia de ideas, lluvia de ideas, lluvia de ideas, eso ya fue por allá al comienzo. Ya en el análisis de alternativas no es tanto lluvia de ideas, en el análisis de alternativas es ya tenemos todas las posibles soluciones, por eso ya armamos el árbol de objetivos. Entonces ahí es donde vamos a empezar es a realizar el análisis de esa información, de esas posibles soluciones, ¿para qué? Para podernos poner en acción. ¿Cómo vamos a lograr cambiar esa situación evidenciada ya en el árbol de problemas? ¿Qué es lo que queremos en el árbol de objetivos? Que son esas soluciones, ¿sí? Aquí es donde ya vamos a identificar esas alternativas o ese conjunto de medios que pueden significar estrategias para poder dar solución a esa situación problemática. Luego viene entonces el quinto paso, que es la estructura analítica del proyecto. Aquí ya es donde nosotros
vamos a esquematizar la relación de esa estrategia o alternativa óptima, cuál es la mejor de ellas, con esos objetivos y con las acciones que nosotros vamos a hacer. Aquí en esta estructura analítica del proyecto, pues por supuesto, aquí vamos a empezar entonces a armar la estructura de la matriz de marco lógico, que son el fin que viene arriba, el propósito que viene de segundo, los componentes que viene de tercero y las actividades que viene de cuarto, donde la estructuramos de esa manera en que les acabo de indicar, pero al finalizar la lectura la hacemos al contrario. ¿Por qué al contrario? Porque al finalizar la estructura tenemos que leerlo de tal manera que miramos las actividades, que si las actividades se cumplen, voy a lograr esos componentes, que si esos componentes se cumplen, voy a lograr el propósito, y si ese propósito se cumple, voy a llegar al fin. Por eso la lectura se hace de abajo hacia arriba, para identificar que cada uno de esos que se cumpla, efectivamente me esté llevando al siguiente nivel. Actividades, componentes o resultados, propósito y fin. ¿Sí? Y luego, luego pasamos entonces a ese resumen narrativo de proyecto. Recuerden que ya ese resumen narrativo es ya empezar a traer ya directamente con palabras cuál es el fin que nosotros buscamos, cuál es el propósito que nosotros buscamos, cuáles son los componentes o resultados que nosotros necesitamos, cuáles son las actividades que necesitamos hacer. Digamos que cuando hablamos de la estructura analítica del proyecto, es empezar simplemente, digamos que, armar el cuadro, pero ya el resumen narrativo es ya ese texto que viene ya a complementar esta estructura. Es ese texto que tenemos ahí. Entonces, ahí voy a arrancar a tomar entonces el caso tuyo como ejemplo, Diego Fernando. Sí, Cuéntanos señor. cuál es la problemática, o sea, el tronco en el árbol de problemas. Pues es la acumulación de inventarios está generando, pues, por así decirlo, porque pues no tengo acá el archivo, está generando, digamos, insatisfacción tanto en los clientes, que son los estudiantes, como en el personal administrativo, ¿sí? Porque es que tenemos una acumulación de inventarios y estamos, no estamos, o sea, tenemos tanto inventario que no sabemos qué tenemos y no podemos cumplirle a los clientes, por lo menos adecuar los salones de la forma adecuada, el computador, el video bin. Entonces, estamos perdiendo matrículas en el colegio por ese tema, porque no hay una Bueno, rotación de inventarios correcta. ok, exactamente a qué tipo de inventarios te refieres. Todos los insumos que llegan al colegio, por así decirlo, impresoras, computadores, materiales para los profesores, pupitres, todas las adecuaciones que necesita un colegio para funcionar. ¿La problemática es el incremento de inventarios o la problemática es que no hay cómo hacerle control al inventario? Hay un problema en el proceso de control de inventarios por el tema del programa y la persona que estaba manejando el programa. Entonces, no se sabe cuánto inventario hay, no se sabe qué inventario va a salir y hemos tenido un problema terrible para poder finalizar el inventario. Listo, entonces como ya tenemos el problema que básicamente es falta de control del inventario, Sí, entonces señor. veo que es el problema principal, que es el tronco, falta de control del inventario. Si lo trasladamos al árbol de objetivos, va a ser todo lo contrario, ¿sí? Control completo Del sobre el inventario. inventario. Sí, señor, sí, ¿Listo? correcto. Entonces, partiendo desde ahí, es donde efectivamente empezamos entonces a armar esa matriz. Ese es el propósito. Cuando nosotros hablamos ese problema, el tronco en el árbol de problemas, lo trasladamos al tronco en el árbol de objetivos, ese es el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tener un control total de los inventarios. Ese es el propósito. ¿Qué pasa si se logra ese propósito? Pues si se logra ese propósito, pues vamos ¿Sí? a tener aumento de clientes, van a matricularse más niños, Eso. vamos a poder dar de baja los elementos que tenemos para Listo. bajas. Para ahí, solamente vamos a tomar algunos Sí, ejemplos por efectos de tiempo. Entonces, lo sí, que tú señor. acabas de mencionar
son las hojas del árbol de objetivos o el árbol de soluciones, que también se les llama árbol de objetivos o de soluciones. Esas tres cosas que acabas de mencionar son las hojas. Y esas hojas en la matriz de marco lógico son el fin. Entonces, fíjense que propósito es solo uno, pero el fin yo puedo tener varios, porque son las ramas, son las hojas. Entonces, esas son las que irían a dar el fin. Pero vamos a tener debajo del tronco las raíces, que en la matriz de marco lógico son los componentes o resultados. Es decir, ¿qué necesito yo tener aquí debajo del tronco para lograr efectivamente un control total del inventario? Menciona tres cosas. Contratar a una persona con la experiencia y las capacidades necesarias para manejar este proceso, contratar un mejor programa de inventarios. De hecho, ya sugerimos uno que se pueda trabajar en la nube y necesariamente toca volver a hacer el reconteo de los inventarios total, hacer un levantamiento de inventarios. Listo, entonces vamos a irnos con el primero. Contratar efectivamente la persona que realice esas actividades. Esa es la actividad que, perdón, ese es el componente, ¿cierto? O sea, ese resultado que necesitamos aquí abajo para poder llegar a ese propósito. Pero resulta que para yo llegar a esos componentes o resultados que son las raíces, tú dices, ah, bueno, en la raíz yo necesito tener contratada una persona idónea para, pero resulta que debajo de ello, o más bien debajo no, detrás de ello, hay una serie de actividades para poder contratar a esa persona. ¿Como cuáles? Pues hacer el proceso de convocatoria. Exactamente, parémoslo ahí. Eso es básicamente lo primero que yo voy a hacer el proceso de convocatoria. Pero resulta que eso es lo primero que yo voy a hacer de cara al exterior o al interior, porque puede ser convocatoria interna. Pero previo a yo realizar una convocatoria interna o una convocatoria externa, yo tengo que tener documentado, cuáles son las funciones de ese cargo, el nombre del cargo. O sea, eso tiene que existir. Yo tengo que documentar, el cargo se llama tal, las funciones son estas, el sueldo es este, el tipo de contrato para ese cargo es este. Eso tiene que estar documentado. Y antes de yo sacar la convocatoria, ese documento ya debe estar aprobado. Entonces, fíjense que esas son tareas o actividades que están allá debajo de las raíces o a un lado de las raíces, pues precisamente que porque yo tengo que hacerlas para poder lograr ¿qué? Para poder lograr sacar esa raíz que es la contratación de la persona idónea. Para que esa persona idónea, efectivamente, al empezar a hacer lo que necesitamos, junto con lo otro que tú mencionaste, logremos llegar a ¿qué? Logremos llegar efectivamente a ese propósito. Y cuando logremos ese propósito, vamos a lograr llegar a esos fines que también tú los mencionaste ahora. Fíjense que ahí estamos con el resumen narrativo. Es esa estructura, ese marco lógico. Pero viene otro paso dentro de esa metodología marco lógico, que son los indicadores que precisamente tienen que ser verificables. Todo indicador tiene que ser verificable, tiene que ser medible. Lo que yo no puedo medir, no lo puedo mejorar. Punto. Métase siempre eso en la cabeza. Lo que yo no logre medir, no lo puedo mejorar. ¿Cómo lo voy a mejorar? Entonces, por eso necesitamos buscar indicadores que efectivamente sean verificables. Entonces, ahí es donde viene esa otra columna de esa matriz que son los indicadores. Y esos indicadores es, ¿qué voy yo a lograr? ¿Qué necesito ahí como indicador efectivamente con respecto a lo que tú acabas de mencionar? Entonces, una de las cosas, en el propósito ya tenemos claro que es control total del inventario. Ahora, ¿qué indicadores puedes tener tú en el control total del inventario? Puedes tener un indicador que mida la tasa de retorno, el índice de salidas, de entradas, lo que se hizo anterior, o sea, constatar el programa anterior con el nuevo para evaluar si funcionó la medida que se tomó. Y en el caso de la persona, pues hacer la evaluación de desempeño, ¿sí? Para Ok, medir. listo. Listo. Esos son esos indicadores. Pero luego vienen unos medios de verificación, que es la siguiente columna, que es el siguiente paso.
Y cuando nosotros hablamos de medios de verificaciones, si yo tengo claro cuáles son los indicadores, tengo que tener claro también cómo voy a verificar, cómo voy a medir para saber que efectivamente ese indicador está siendo acorde con ese propósito. Es decir, ahí es donde ya voy a tener esas fuentes de información, esos métodos de recopilación. Una cosa es, listo, como indicador es recopilar efectivamente, digamos, esa información que tú dices, pero como verificación es qué método voy a utilizar para esa recopilación que me ayude efectivamente a verificar que ese indicador sí me está funcionando. ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el método de análisis? ¿Quién va a ser el responsable de esa recolección de información? Entonces, eso ya hace parte de los medios de verificación. Entonces, en ese caso, dando claridad a ese medio de verificación, ¿cuál sería, dime solamente uno, un medio de verificación para esa situación que se te presenta? El Cardex mensual que sacamos de los inventarios que han entrado, que han salido y que hemos trasladado. Exactamente, ese es un medio de verificación clarísimo. Y luego viene el paso 9, que ya aquí hacemos referencia, ahí sí, lo que tú comentabas, los supuestos. Resulta que los supuestos son todas esas condiciones o factores que nosotros estamos considerando son ciertos, pero que no son controlables por el equipo de proyecto y que en el evento de que no se cumplan, nos pueden estar afectando los resultados. Es decir, en esos supuestos es empezar a pensar qué puede salir mal, que todo lo que pueda llevar a que un supuesto no se cumpla, lo consideremos un riesgo. Esos son los supuestos. De entrada, yo tengo que pensar que lo que no se me cumpla, tengo que considerarlo inmediatamente un riesgo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que pretendemos es que procurar que esos supuestos sí se cumplan. Y de esa manera, pues si algo va a salir mal, pues salga efectivamente antes de iniciar efectivamente ese proyecto, es decir, identificarlo inmediatamente. Por eso lo que les decía ahora, el término que utilicé y que les decía, ténganlo siempre muy presente. En un proyecto tengo que equivocarme lo más rápido posible. Y para eso son los supuestos. Es donde efectivamente identificamos qué puede salir mal, qué puede salir mal, qué puede salir mal. Y cualquier cosa que identifiquemos que pueda salir mal, considerarlo inmediatamente un riesgo. ¿Para qué? Para inmediatamente poderle buscar también solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí me refiero a que el elemento es digamos ya, con el elemento del resumen narrativo, del fin, del propósito, de los componentes y de esas actividades, tener claridad de, bueno, pero ¿qué me puede de pronto llegar a salir mal? Ahí entonces, en esa parte es lo que tú dices, listo, ¿qué nos puede llegar de pronto a salir mal? Algo que pueda salir mal, digamos un algoritmo que haya quedado errado dentro del nuevo software que se esté necesitando. Donde un algoritmo quede errado, nos puede estar dando información que nosotros estamos confiando en dicha información y no es cierta. Entonces, ahí es donde, como ya lo analizamos, ¿no? ¿Qué puede salir mal? En la programación entonces del software, que un algoritmo quede errado, quede diferente, que haga que la información que nos esté arrojando no sea información real. Bueno, ya tengo que identificarlo y mirarlo como un riesgo. Entonces, ahí con el proveedor, tengo que darle mucha claridad en eso. ¿Vea? Ojo, la información que me tiene que estar generando el sistema tiene que ser información real. Entonces ya él tiene claro eso y venga, antes de nosotros empezar a montarlo, pues venga, hagamos primero pruebas. Y en esas pruebas, pues voy a necesitar personal para que efectivamente esté llevando el inventario manual, y al mismo tiempo aquí haciendo pruebas con el programa y empezar a cruzar. ¿Qué me arrojó el sistema de manera automatizada y qué me arrojó
de manera manual lo que hicieron aquí los otros colaboradores que necesité precisamente para revisar todo el tema de inventario. Y mirar, me dio igual. Ah, bueno, entonces el software está siendo confiable. Me dio diferente. Si me dio diferente, no sabemos dónde está el error. Entonces, si me dio diferente, volvámoslo a hacer para poder identificar entonces en dónde estaba el error. Si el error fue el software o si el error fue manual. Ahí hay un ejemplo de un supuesto que puede salir mal. ¿Sí? Sí soy claro ahí. Diego Fernando. Profe, pero es un supuesto, pero que es o sea, es difícil de controlar, porque pues en el caso nosotros ya adquirimos el programa simplemente con una presentación del proveedor, se hizo la licitación y se adquirió ya. Entonces es como algo difícil de controlar, porque si el programa a largo plazo sale mal, pues ya se invirtió. Entonces digamos que el supuesto sí es difícil de controlar. Por eso es que esos supuestos hay que hacerlos es antes de, es desde un principio, Sí, no señor. después de que yo ya pague, que ya cierre, ya dé por finalizado el contrato y chao, y doy por hecho de que efectivamente el software está bien, ahí después de eso yo no me puedo ir con los supuestos porque se aumenta el riesgo. Está listo, profe. Entonces me quedó claro. Muchas gracias. Esos supuestos deben ir es antes. Ahora bien, si ya identificaste en este momento un supuesto, en el momento ya demasiado tarde, pues demasiado tarde entre comillas, ahí te invito, hagan la prueba y verifiquen. Si está todo saliendo bien, les va a dar tranquilidad de que efectivamente el software está trabajando bien. Si hay diferencias, tienen que revisar en dónde está la diferencia, o por el software o por la actividad manual que se realizó. Ah, fue por el software. Si está dentro de la garantía, levanta la mano. Vengan, es que no me está dando la información exacta como lo habíamos solicitado. Si está por fuera de la garantía, pues ahí ya toca entrar a llegar a una muy buena negociación con el proveedor para que le solucione. Por eso es que los supuestos deben pensarse desde antes, empezar a pensar en ese momento que puede llegar a salir mal en el proyecto. ¿Sí? Y luego viene ya lo que corresponde ya al monitoreo y evaluación del proyecto, donde aquí ya controlamos todo el avance del proyecto, digamos que ya de cara a la metodología del marco lógico, este sí se hace es en la fase de ejecución, donde se entran a mirar el tema de los costos, los avances y el cumplimiento en los tiempos establecidos de acuerdo con el cronograma, los costos de acuerdo con el presupuesto. Entonces es importante efectivamente también estarlos haciendo ahí. Y ahí ya donde vamos ya hacia esa última fase del proyecto, que es ya poderle ir dando el cierre correspondiente. ¿Sí? Entonces, esa metodología de marco lógico es básicamente lo que había que entregar en la actividad 6. Era poder de alguna manera, o bueno, de alguna manera no, ya digamos con lo que ustedes habían revisado en sus empresas o en el pequeño proyecto que de pronto estuvieron haciendo o algo, pues haber tenido efectivamente la oportunidad de hacer ese análisis de involucrados, ese árbol de problemas, ese árbol de objetivos, ese análisis de alternativas, esa estructura analítica del proyecto y armar la matriz de marco lógico que finalmente pues es el cierre de la metodología. Es la entrega de la matriz de marco lógico es con lo que ya es el entregable de todo lo que se hace dentro de la metodología de marco lógico. Y por supuesto, recuerden que no podemos dejar de lado el tema de los riesgos y la priorización que debemos darle dependiendo del tipo de riesgo. Ahí es donde yo encajo básicamente la famosa matriz de lo importante y lo urgente. Eso es lo que efectivamente tenemos que trabajar con los riesgos para mirar, encajarlos en qué matriz está. Si es importante y es urgente, hay que hacerlo ya. Si no es importante y tampoco es urgente, dejémoslo a un lado que eso nos puede esperar. Si no es importante, pero es urgente, pues digamos que en temas de tiempo hay que
hay que darle agilidad, pero no necesariamente ya. Pero si es importante y no es urgente, pues también podemos darle efectivamente una esperita siempre y cuando no vaya a hacer afectaciones en decisiones. Porque lo urgente es porque tiene afectación en términos de tiempo, mientras que lo importante es porque tiene afectaciones en temas de decisiones. Por eso cuando algo está dentro del cuadrante de importante y urgente, eso es para ayer que tenemos que hacerlo. No sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta, quiera aportar algo adicional. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Por mi Listo, parte, profe. claro, profe. Ok, Listo. bueno, entonces, dime, Profe, ya Diego. solo falta calificar la actividad 4 porque estaba revisando que ya calificaste la actividad 6. La única pendiente es la 4. Ya todo, yo ya califiqué 4, 5 y 6. No, a mí me aparece todavía. Ah, pero la acabaste porque a mí me aparecía hacer un momento como en el relojito todavía de calificarla. No, la 4 y la 5 la califiqué desde la semana pasada, 4 y 5, están listas. A mí Y me aparece una. hoy todo el día me centré fue exclusivamente en la actividad 6. A mí me aparece todavía esa sin calificar, profe, porque pues esa había plazo hasta el 20 también de subirla, pero todavía me aparece pues no sé, apenas miré, me salió que no estaba calificada. Diego Fernando, ¿estás en el grupo? No, yo soy solo. No, Todas las unidades. me refiero al grupo, pero como de la especialización, de Sí. gerencia de proyectos, ¿cierto? No, de seguridad y salud en el trabajo. De seguridad y salud en el trabajo. Entonces, permíteme, aquí miro rápidamente. Sí, señor, sí, porque es la última actividad, la única actividad que me falta que me califique. Recuérdame tu apellido, por favor, Diego. Diego Fernando Hidárraga Benavides. Hidárraga Diego Fernando. Actividad 4 aparece sin nota. Tienes Sí, toda la señor. razón. Pero entonces miremos acá. La de seguridad social en el trabajo, actividad 4. Diego Fernando. Diego Fernando Hidárraga. Sí, Diego, tienes toda la razón. Discúlpame, de hecho, estoy revisando y eres el único que me falta por revisar esa actividad. El resto ya todos están revisando. No, no te preocupes que ya mismo la reviso, más tardar mañana. En la mañana ya podrás estar observando la nota. Listo, profe, muchísimas gracias. Si alguien tiene, las notas ya están, ya está todo calificado, solamente está esta excepción de Diego Fernando, ya la organizo de una vez también, ya la reviso. Si alguien tiene alguna duda con sus notas, por favor, para que el día mismo de mañana me estén escribiendo a través del correo institucional para poder clarificar y si es del caso, se tenga de pronto pues que hacer modificación a la misma, porque ya el miércoles a primera hora nosotros tenemos ya que hacer el entregable de las notas certificando y cerrando ciclo. Entonces, por favor, para que estén muy atentos, ya todo está calificado, para que revisen, por favor, y si tienen alguna duda o algo, no están de acuerdo, entonces para que me escriban, por favor, al correo institucional. ¿Listo? Gracias a ustedes por su asistencia, por su presencia, y pues hasta una próxima oportunidad. Espero hayan aprendido algo efectivamente de metodología marcológico, que la verdad que es bien importantísimo para el manejo de cualquier tipo de proyecto. Profe, gracias. Ok, a ustedes también muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Prendan profe. cámara un momentico para despedirnos. ¿Sí pueden prender cámara para despedirnos o no? Eso. Ok, con mucho gusto. A ustedes también gracias y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga siempre. Gracias. Chao, cuídense mucho.